En una construcción se emplea un sistema de poleas para elevar una cubeta con concreto. Los que en conjunto tienen una masa de 20 kilogramos, o sea, la cubeta y el concreto se refiere, ¿no? Con base en la gráfica, determina el módulo de la fuerza. De pronto, ya les voy a explicar en gráfico dónde está la fuerza y todo. En newtons, que debe emplear un obrero para sostener dicha cubeta en el aire y mantenerla en reposo. Considere el módulo de la gravedad igual a 10 metros sobre segundos al cuadrado. Voy a sacar antes de nada al lado los datitos. ¿Ya? Datos, a un lado. Aquí lo que tengo yo es masa de todo, de la cubeta y el concreto, que es igual a 20 kilogramos. También tengo gravedad, que es igual a 10 metros sobre segundos al cuadrado. Eso tengo, ¿no es cierto? Sí. Y lo que me pide hallar es la fuerza. Ya. Ahora, aquí de pronto aparece, y voy a poner con rojo esto para que se vea. Aquí aparece una tensión 1 y aquí aparece una tensión 2. Acá también debería haber una tensión. Acá hay un peso y acá hay una fuerza. Esa es la fuerza que me piden de pronto, ¿no? Es que esta fuerza tiene un ángulo de 60 grados del ángulo. De pronto voy a poner acá un ladito. Hay un ángulo de 60 grados. Ya. Todo eso me pide, o todo eso, perdón, me da el gráfico. Entonces la idea es encontrar cuál es el valor de esa fuerza. Es lo que me pide al final. Entonces yo identifico este gráfico y digo, chuta, está complicadísimo esto. Pero no es tanto así. Porque si yo me pongo a identificar o a tratar de hacer un diagrama de cuerpo libre, sacar fuerza, sacar peso, sacar etcétera, me complico la vida. Entonces lo que trato de hacer acá es entender. Primero hay que entender algo, ¿no? Un sistema de dos poleas, o como está esta, una polea fija y una polea móvil, genera la mitad o el doble de la fuerza que la persona debe hacer. ¿Qué opinan? ¿Será la mitad o el doble de la fuerza? Eso que, por ejemplo, estoy tratando de identificar esto, no sé, que se entienda, ¿no? Que se entienda. Acá hay un peso, ¿no es cierto? Y este peso necesita una fuerza para poder levantarlo. Pero si yo aplico un proceso de poleas o un sistema de poleas, yo tengo que aplicar menor fuerza para levantar el peso. ¿Sí se entiende lo que dije? Eso sí. Es por sistema de poleas. Por eso existen las poleas. Si no estuvieran las poleas de gana, ¿para qué hace caso una sola cuerda nomás? No. La idea de las poleas es disminuir la fuerza para utilizar el mismo peso. Entonces, en este caso, lo que ocasiona la polea es que la fuerza disminuya a la mitad, porque tengo una polea móvil y una polea fija. Entonces, la fuerza en este caso disminuye a la mitad, la fuerza con la que yo trato de levantar el peso. Dicho esto, yo puedo identificar que, primero, ¿qué es el peso? ¿O cuánto vale el peso? Por física, el peso es igual a la masa por la gravedad. No sé si se acuerden. Pero peso es igual a masa por gravedad. Eso es fórmula. Entonces, el peso va a ser igual a la masa, que vale 20 kilogramos, por la gravedad, que vale 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y el peso, como es una fuerza, eso me sale 20 por 10, 200, ¿no es cierto? Newton. ¿Sí se entendió eso? Peso, masa por gravedad. Multiplico 20 kilogramos por 10 metros sobre segundos al cuadrado. Esos son 200 newton. Hasta ahí entendidísimo. Clarísimo de estar. Ya. Una vez identificado el peso y entendiendo que un sistema de poleas lo que hace es dividir la fuerza a la mitad, entonces yo necesito... ¿Qué fuerza necesitaría? Si no estuviera ese ángulo, ¿qué fuerza necesito para yo levantar ese peso? ¿De cuánto necesito la fuerza? La mitad. Si no hubiera el ángulo, ¿de cuánto necesito la fuerza? ¿De cuánto? De la mitad, pues sería... ¿Cuánto? ¿Cuánto? 100. 100. No, 100. Si el peso es de 200 newton
y yo no tengo un ángulo de inclinación y me dice de cuánta fuerza necesito de 100 newton. ¿Por qué 100? Porque necesito la mitad del peso. Entonces, para mí la fuerza va a ser la mitad del peso. ¿Por qué la mitad? Por el sistema de poleas. Entonces, esto va a ser igual a 200 newton sobre 2, que sería igual a 100 newton. Y esa sería mi respuesta si yo no tengo un ángulo. ¿Sí? Pero si yo tengo ese ángulo de 60 grados, a mí ya no se me genera una sola fuerza, sino se me genera componentes. Tengo acá, es el ángulo de 60 grados, yo tengo acá mi componente de fuerza en X, mi componente de fuerza en Y, y acá tengo fuerza. Recuerden que cuando yo ya veo aquí un ángulo, esto se genera un tipo triángulo, ¿no es cierto? Por eso se hace por componentes, se hace un triángulo. Un ángulo recto, y es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cuál componente será la que me hace efecto aquí? ¿Cuál componente será? ¿La componente en X, que es la que yo jalo horizontal, o la componente en Y, que yo jalo vertical? Si ustedes fueran esa persona que está ahí, o ese maestro, o esa persona que está jalando esa cuerda, ¿para dónde la hicieran? ¿Horizontal o vertical? Vertical. Vertical. Porque yo lo que cojo es la soga y halo para abajo, ¿no es cierto? Entonces, a mí me interesa la fuerza en Y, o la componente en Y. ¿Por qué no va a ser para X? Hago para Y. Entonces, ahí sí ya tengo que resolverlo. Aquí tengo el ángulo, y acá tengo Y. Recuerden que Y es de acá, y Y también está acá, ¿no? Es del mismo. Entonces, aquí, ¿cómo haría yo? Necesito utilizar una función trigonométrica que englobe el ángulo y el módulo con Y. ¿Cuál será? Seno. ¿Qué función? Seno. Esa función va a ser igual a f de Y, f por el seno de 60. O f seno del ángulo. ¿Por qué saqué seno ya? Digamos, porque de pronto ahí va a decirme alguien, ¿cómo está haciendo el seno ahí? Ya. Acá está el ángulo recto, acá está el 60, entonces yo quiero este valor de acá, que es FY, y tengo acá que es F, es un triángulo rectángulo, entonces el seno de este ángulo de acá, que para mí es 60, es igual al cateto opuesto, que es FY, sobre la hipotenusa, que es F. Pero yo como quiero FY, como este está dividiendo, pasa a multiplicar, pues FY va a ser igual a F por el seno de 60. Es lo mismo que yo ya dije, ¿no? Listo. Entonces, al final, ¿cuál será mi respuesta? Nada más y nada menos que multiplicar F, y yo son mis 100 newton. Entonces, lo que hago es multiplicarle por el seno de 60. Es la respuesta. 100 seno de 60. Respuesta correcta, literal, A. Si quieres ser parte de nuestro curso de capacitación, escríbenos y síguenos en nuestras redes sociales. Somos Aprende Online EC.